Bien, a ver chicos, vamos a continuar con nuestra clases. Ya esto es correspondiente ya a la tercera unidad, aunque son temas de la ficha todavía, no lo acabamos. Vamos a tratar de avanzar lo máximo que se pueda el día de hoy para poder terminar con esto. ¿Sí? A ver, eh, ya en la clase pasada hemos hablado de las sucesiones literales, las sucesiones numéricas, pero en esta vez vamos a hablar de una sucesión muy especial que se llama sucesión aritmética. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a empezar. Activen sus cámaras, por favor. Buenos días, profesor Isla. Buenos días, ¿cómo está, Miguel? A ver, eh, en la clase pasada habíamos visto este tipo de ejercicios, ¿no? Y hay unas sucesiones que que avanzan de manera constante, como en este caso que está que más 4 y más 4, y los términos se van formando en este caso más 4 más 4 más 4. Ya, a este tipo de sucesiones se le llama sucesión aritmética, ¿sí? Esa es la famosa sucesión aritmética o progresión aritmética. Es más conocida como progresión aritmética. Ese número constante que uno le suma, ¿no? De manera constante, se llama razón de la sucesión o razón de la progresión. Lo voy a poner por acá, ¿sí? Este numerito de manera constante se llama razón. Esta es la razón constante. Razón. Ya. En este caso, bueno, se te va a pedir el término que continúa, porque esto sería demasiado sencillo, ¿sí o no? ¿Sí? El problema es acá, es que estos números que están aquí obedecen a una regla de formación que uno le llama término enésimo. Entonces, en esta parte del curso ya tenemos que aprender a hallar ese término enésimo. ¿Por qué el término enésimo? Porque ese término enésimo te va a permitir hallar cualquier término que tú quieras, no solamente el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el que sigue, sino el término 40, 50, 100, el que quieras, y esto se sigue construyendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, precisamente de eso se trata, de que tú aprendas a hallar el término enésimo. ¿Por qué? Porque hay varias situaciones donde uno va a trabajar con este tipo de sucesiones, ¿no? Que son muy particulares, ¿está bien? Entonces, ¿qué es una sucesión aritmética? Es una sucesión donde los términos van aumentando o disminuyendo de manera constante, ¿no? ¿Sí? A esa forma constante que aumenta o disminuye se le llama razón de la sucesión o progresión. ¿Está bien? ¿Cómo se halla el término enésimo? ¿Cómo se llama cómo se halla el término enésimo de una sucesión aritmética? Bueno, yo acá les he colocado yo de manera general, ¿no es cierto? El término 1, el término 2, el término 3, el término 4, 5, así hasta un término enésimo. El término enésimo es igual al término 1 más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón. La razón en este caso es 4, por ejemplo, ¿no es cierto? La razón aquí es R. Esto está de manera general. Entonces tengo una forma de llegar al término enésimo. Puede ser utilizando esto que está aquí. ¿Sí? Utilizando esto que está acá. O puede ser también utilizando el siguiente que está acá abajo, ¿no? Para llegar al término enésimo, a la razón se multiplica por n, acá está, miren, ve, y se le aumenta el t sub 0. ¿Quién es el t sub 0? El t sub 0 es el término anterior al primero, es como si tú reconstruyeras la sucesión, pero para el lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo, este 8 es el término 1, ¿no? Este 8 es el término 1. El 12 es el término 2. El 16 es el término 3. El 20 es el término 4. ¿Quién será el t sub 0? Es como si yo retrocediera, ¿no? Entonces, ¿quién debería ser el t sub 0? Debería ser 4, ¿no? Porque 4 más 4 me da 8. 8 más 4 me da 12. 12 más 4, y así se va construyendo, ¿no es cierto? Entonces, el t sub 0, que es el término anterior al primero, se le conoce como t sub 0, ¿no? ¿Está bien?
Entonces, para hallar el término enésimo se puede usar esta formulita que está aquí, ¿no? Es la razón multiplicado por n más el término 0. ¿Está bien? Acá abajo tenemos la nomenclatura o lo que significa cada una de estas cosas que están aquí. Tn es el término enésimo, T1 es el término primero, 1, término 1, n es el número de término o la posición, el número del término, y r es la razón, ¿no? En cualquiera de... Y acá falta el t sub 0, pero ya le expliqué que el t sub 0 es el término anterior al primero, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese término se crea solamente para hacerlo más fácil, nada más. Bien. Vamos a hacer algunos ejemplos a ver si han entendido. Bien. Ejemplo 1. Halle el término enésimo, ¿no? De esta sucesión que está aquí. Cada vez que ustedes tengan una sucesión, lo primero que tienen que ver es si es aritmética, ¿no? Porque esto es solamente para las aritméticas nomás, no es para cualquier otra, ¿me entienden? Entonces, a ver, yo veo acá, por ejemplo, que esto va aumentando así, ¿no? Mira, 8 más 3, 11. Más 3, 14. 14 más 3, 17. 17 más 3, 20. Y avanza de 3 en 3. Por lo tanto, esta es una sucesión aritmética o progresión aritmética. ¿Quién es su razón? Su razón es 3. Él es su razón. Él es la razón de la progresión aritmética, que en la fórmula aparece con una letra R. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo sería su término enésimo? ¿No? El término enésimo es igual a la razón multiplicado por n más el t sub 0. Entonces, ¿quién será su término enésimo? ¿Quién es la razón? Julia. 3. 3. Será 3 por n. Más el t sub 0. ¿Quién es el t sub 0, Julia? Julia. ¿Quién es el t sub 0? O el término anterior al primero. 8. 8. ¿Y por qué 8? ¿Por qué 8? Profesor, sería 5. Entonces, 5 5. sería, ¿no es cierto? Claro, es que Julia no me está prestando atención. Está haciendo otra cosa. Por eso precisamente por eso le pregunto. ¿No? Entonces sería 5. Entonces acá sería más 5. Este término 0 puede ser positivo o puede ser negativo, porque eso depende de qué número esté anterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es su término enésimo de esta sucesión que está aquí? Es 3n más 5. Esta es su ley de formación, o sea, los términos se van formando con esta formulita. Por ejemplo, tú quieres el primer término, entonces será 3 por 1 más 5. ¿Cuánto sale? 8. Ahí está el 8, mira acá. ¿Quieres saber quién es el segundo término? Será 3 por 2 más 5. O sea, 11. Y ahí está el segundo. ¿Quieres saber quién es el tercer término? Fácil. Será 3 por 3 más 5. 9 más 5, 14. Y ahí está. ¿Y quién será el término 20? Fácil. El término 20 será 3 por 20 más 5. O sea que 65. Con este término yo puedo conocer cualquiera. Por eso es importante aprender a hallarlo. Porque eso te va a permitir precisamente hallar cualquier término. ¿Me entienden? ¿Sí? Te presenta cualquiera de ellos. ¿No? ¿No? Por ejemplo, quiero el término 20, lo reemplazo el n por 20, porque es su posición. Quiero el 50, el n vale 50. Quiero el primero, n vale primero, ¿no? Y así sucesivamente. Quiero saber cuántos términos tiene, lo igual al último para saber cuánto va a valer n, porque n me indica la posición del término. ¿Sí? Entonces,
Por eso es importante hallar el término enésimo. Usted tiene que aprender a hallar el término enésimo. Ya, yo lo he hallado con la segunda formulita, digamos así, ¿no? Pero hay una primera fórmula, ¿no? La primera fórmula era así. El término enésimo es igual al término 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. Yo lo reemplazo ahí, el término enésimo. ¿Quién es el primer término? Estamos hablando de la primera. ¿Quién es el primer término? De la 8. es 8. Más n menos 1. ¿La razón quién es? 3. 3. Yo pongo acá 3. 3, ¿no es cierto? Listo. Y ya efectúo, pues, ¿no? Término enésimo que será igual. Eh, el término enésimo sería igual a 8. Multiplica 3 por n, 3n. 3 por 1, menos 3. Y 8 menos 3 me da 5. Saldría 3n más 5. Y sale lo mismo, miren, ve. ¿Ve? Sale lo mismo. ¿Está bien? ¿Me están escuchando? ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Yo ando solo como loco yo.
Ya, chicos, a ver, ¿me están escuchando, no? Ya, Sí, profesor. lo que pasa es que como ingresan a última hora, yo tengo que estar machucando botones, acá he machucado otro botón y se ha borrado todo. Ya estaban indicando de que sale lo mismo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Sale lo mismo. Entonces pueden aplicar el primero o el segundo. Yo particularmente uso el segundo porque es más rápido. Y es más, sale rapidito, mirando nomás sale, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, vamos a borrar esto que está aquí. Dice, halle el término enésimo de la siguiente sucesión. Entonces, bueno, como en este tema estamos en sucesiones aritméticas, yo debo suponer que es aritmética, pues, ¿no? Pero cuando uno tiene un problema, no te van a decir que es aritmética. Tú tienes que primero verificar si es aritmético o no es. Porque si no lo es, no se puede aplicar esto, ¿no? Ya es otra cosa, otra forma. Aquí vemos que entonces acá avanza más 7, más 7, acá más 7. Entonces, como está avanzando de 7 en 7, aquí la razón es 7, pues, ¿no es cierto? La razón es 7. Esta es la razón de la progresión. Entonces, como me piden el término enésimo, entonces ya lo hago de frente porque ya sé cómo se halla, ¿no? Utilizando el término enésimo, ¿no? Utilizando el que está acá, ¿no? El término enésimo es igual a R por N más T sub 0. Utilizando esto, ¿no es cierto? Bien, a ver, Axel, ¿quién es la razón? Voy a poner primero, ¿quién es la razón? Axel, activa tu audio, hijo, no me escribas por chat porque tengo que estar moviendo los controles acá. Activa tu audio, ¿quién es la razón? 7. 7, será 7N. Más el término T0. El T0 es el anterior al primero. ¿Quién es el término anterior al primero, Axel? ¿No? Si yo sigo la secuencia sería 13. 3. Este es el famoso T sub 0, ¿no es cierto? Ya está. Entonces el término enésimo sería 7N más 3. Y ya está, se acabó el problema. Ese es el T sub 0. El término enésimo. ¿Sí? El término enésimo. Listo. ¿No? Y así se halla el término de cualquier sucesión aritmética. ¿No? Ya eso es fácil, por cada rato lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, problema 3. Hay el vigésimo término de la siguiente sucesión. ¿Qué es vigésimo? Vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexuagésimo. ¿Qué es vigésimo? 20. Es 20, ¿no es cierto? En otras palabras, me están pidiendo el término 20. ¿Sí? Ah, ya. Entonces facilito, pero primero hallo el término enésimo y después ya puedo hallar el término 20, porque ese término enésimo me permite hallar cualquier término que yo quiera. Entonces aquí la razón, ¿quién es? Más 5, más 5, más 5. Listo. Entonces, ¿quién será su término enésimo? A ver, ¿a quién le preguntamos? Lucero, ¿quién será el término enésimo de esa sucesión que está ahí? ¿Me dictas? 5N 5N más más 3. 3. Listo. Entonces, ¿quién será su término vigésimo o 20? El término número 20 será igual a 5 por 20, n vale 20, más 3. Y esto será igual a 103. El término número 20 debe ser 103 en esa sucesión. ¿Está bien? A ver, siguiente. De la sucesión que está ahí me piden allá el término 24 más el término 40. Ah, ya. Entonces primero vamos allá a su término enésimo. Un momentito. Ya está. A ver, ¿dónde estoy? A ver.
Acá tenemos que avanza de 8 en 8, más 8, más 8, más 8. Por lo tanto, su término enésimo será el que sigue. A ver, Ubiyus, ¿quién será su término enésimo? Díctame. Díctame, hija, su término enésimo será 8n más 3. Ubiyus, dije. Ocho n menos 3. Menos 3, ¿no? Tiene razón. Menos 3 es. ¿Está bien? Ya está. Entonces, como ya tengo el término enésimo, ahora sí ya puedo hallar cualquier término que yo quiera. Como me piden el término 24 más el término 40, lo voy a hallar por separado cada uno y después lo sumo, pues, ¿no es cierto? A ver, Ubius, ¿quién será el término 40? No, el término 24 primero. El término 24 será igual a ¿quién? A 8 por 24 menos 3. A ver, efectúa eso y ¿cuánto sale? 192 menos 3. 192. Ya está. 92. 32. ¿No? ¿Le ha restado 3? Hay que restarle 3. 189. 189. 189. Ya, y el término 40, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto? 320. Menos 3. 317. Entonces, si yo sumo el término 24 más el término 40, ¿cuánto saldría Ubius? $506. 506. Ya está. Y esa sería la respuesta a ese problema. ¿Ven? Entonces, con esto estamos listos para resolver nuestra ficha y después trabajar la ficha, pues, ¿no es cierto? A ver, aquí es nuestro recreo. 10:15, ¿no? Sobrado. Ya, entonces vamos haciendo y resolviendo a la misma vez. A ver, César, vamos a empezar con el primero. Determina el término enésimo, dice. Aquí aumenta de 3 en 3. Más 3, listo. Ya. ¿Quién es su término enésimo? Díctame. El término enésimo que el término enésimo sería más 3. O sea, más 3 es la razón, así que 3 es el término enésimo. 3n. ¿Más cuánto? Y antes, más 2, porque antes del Ya, 5 está bien, le listo. suma más Y ahí 3. está la respuesta. Se acabó el problema. Siguiente, Sami. Determina el tercer término positivo de la siguiente sucesión. A ver, mira esta sucesión. ¿Está disminuyendo o está aumentando? ¿Más cuánto? Más 4. Menos 46 más 4 me da menos 42. Menos 42 más 4 me da menos 38. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ya está. ¿Quién será su término enésimo, Sami? Cuatro n 4n menos 54. 54. Listo. Y ya tengo el término enésimo. A mí me pide el tercer término positivo. Si ustedes se dan cuenta, mira, es menos 50, menos 46, menos 42, menos 38. Todos son negativos, pero está disminuyendo, ¿sí o no?
En algún momento, se va a volver 0, vamos a suponer, ¿no? 0, y va a salir 4, 8, supongamos. Ya van a empezar a salir positivos, ¿no? Es como si fuera una recta numérica, ¿se dan cuenta? Acá está el menos 50, acá está el menos 46, acá está el menos 42, y así sucesivamente. En algún momento va a pasar del 0 y ya van a salir positivos ya. Me está pidiendo el tercer término positivo, el tercero, que está acá. ¿Cómo lo podría hallar, Sabi? A ver, piensa un ratito y me dices. Ya, ¿listo? ¿Pensaste? ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver. Sofía, tu cámara, Nayeli o Nayeli. ¿Tienes idea? Ya, te voy a explicar entonces. A ver. Miren, como vuelvo a repetir, el término 1 es menos 50. El término 2 es menos 46. Mira, ya se está achicando ya. El término 3 es menos 42. El término 4 es menos 38. En algún momento, el término se va a acercar a 0. ¿No? ¿Cuál será ese término? ¿Eso de quién va a depender? De este n que está aquí. ¿Sí? Mírenme. Por ejemplo. Miren, mira acá. Observen esta parte que está aquí, acá. Si este es menos 54, ¿cuánto tiene que valer el 4n para que salga 0? Tendría que ser 54, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque 54 menos 54 me da 0. ¿Está bien? Ya. A ver. No me están entendiendo, creo. Cuando este valor sea más pequeño que el menos 54, siempre va a salir negativo. ¿Sí? Cuando este valor que está acá sea menor que 54, el resultado me va a salir negativo. Por ejemplo, si es 40, ¿cuánto sale 40 menos 54? Menos 14, ¿no? ¿Qué necesito yo para que aquí empiece a salir positivos? Que este 4n sea mayor o igual que el 54. Para que eso suceda, ¿cuánto tiene que valer n? Ahora sí, Sami, ¿cuánto tiene que valer n? 14. 14. Ya está. A ver un ratito. 14. Entonces, estaríamos hablando del término 14, ¿sí o no? Entonces, el término número 14 será igual a 4 por 14 menos 54. ¿Y cuánto saldría? 2. 2. Este 2 es el primer término positivo. Este de acá es el primer término positivo de la sucesión. Si el término 14 es el primero, ¿quién será el tercer positivo, Sami? El 16. El 16, ¿no es cierto? Entonces, el tercer término positivo de la sucesión será el término 16. El término 16. ¿Y esto a qué será igual? Díctame. 4 4. por 16 menos 54. ¿Y cuánto sale?
10. 10. Listo. Y ahí está la respuesta a mi problema. ¿Ven? ¿Se dan cuenta la utilidad del término enésimo? ¿No? Ese término me permite hacer varias cosas con la sucesión, ¿no? Si yo no lo tuviera, tendría que ir construyendo de uno en uno, a ver en qué momento llego a que se vuelva positivo y avanzar, ¿no es cierto? Problema 3. En una sucesión lineal, a las sucesiones aritméticas también se le conoce como sucesiones lineales o progresiones aritméticas. Tiene varios nombres, ¿se dan cuenta? Y ustedes tienen que ir aprendiendo porque en los problemas a veces aparece como nombre nomás, ¿no? Dice, en una sucesión lineal, ya, este es una progresión aritmética. El tercer término es 10 y el decimocuarto es 43. Determina el término en lugar 28. Ya está. A ver, mira, voy a hacer lo siguiente. No, yo voy a imaginar que aquí están los términos de la sucesión. Como no los conozco, voy a colocar el tercer término. Vamos a colocar el tercer término. Vamos a suponer que esté por acá. Ya, este es el término 3. Y también me habla del decimocuarto. Por acá estará, pues no sé, no vamos a poner más acá. Por acá estará el decimocuarto término, es el 14. Ya está. El tercer término es 10, dice. Entonces lo vamos a colocar, él es 10. Y el decimocuarto es 43, es 43. Ya está. Quieren el término del lugar 28. Ya, entonces por acá estará el término del lugar 28. Pues no, por acá estará, no sé. Por acá estará el término del lugar 28. Ya está. Ahora, mira lo que voy a hacer aquí. Presta atención, por favor, ¿no? Cuando uno está explicando, tú tienes que estar prestando atención porque eso no se repite cada rato, ¿no es cierto? Mira, a ver, voy a hacer cualquier serie, ¿ya? 4 más 3, 7, más 3, 10, más 3, 13, 16, 19, 22, 25, ya hasta ahí nomás. Voy a ponerle término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, término 6, término 7, término 8. Ya está. En una sucesión lineal o aritmética se puede hacer lo siguiente. Por ejemplo, este es el término 3 y este es el término 7. Miren, si yo le sumo más 3, más 3, más 3, ¿cuántas veces 3 estoy sumando para llegar de 10 a 22? Contesten, chicos. ¿Cuántas veces estoy sumando 3 para llegar del 10 al 22? 4 veces. 4 veces, ¿no es cierto? O sea que yo puedo escribir así, miren, puedo escribir que el término 7, el término 7 es igual al término 10, al término 3 que diga, más 4 veces la razón. Porque él es 22, él es 10, y 4 por 3, 2. ¿Sí? ¿Y de dónde sale este 4 que está aquí? Mira, resta 3, 3 menos 3, 7. ¿Cuánto es? Si tú restas el término 7 con el término 3, hay 4, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ven o no ven? Entonces, para pasar del término 3 al término 14, ¿cuántas veces tengo que sumar la razón? 11. 11 veces la razón. O sea, llego a la siguiente conclusión. Que 10 más 11 veces la razón, ¿a qué tiene que ser igual? A A 43. 43. Pasa el 10 a restar. 33. Pasa el 11 a dividir. 3.
Encontré la razón. ¿Sí? ¿Cuánto vale la razón? 3. 3. ¿Qué me están pidiendo a mí? En el término 28. Ahí puede ser fácil. Pues. ¿Cuántas veces la razón tengo que sumar aquí? Del término 14 al término 28. ¿Cuántas veces la razón tengo que sumar? 14. 14 veces la razón. Entonces puedo decir, ¿no? Que el término 28, ¿a qué tiene que ser igual? El término 28, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual al término 14, pero más 14 veces la razón. O sea, el término 28 será igual, el término 14 es 43, más 14 veces, la razón es 3. Por lo tanto, el término 28, ¿cuánto será? 43 más 42, 85. 85. Y ya está. ¿Ven? Entonces, cuando ustedes tengan problemas de esta naturaleza, lo pueden resolver así. Y ya no hay necesidad de hallar el término necio, porque como conozco dos de ellos, yo puedo ir caminando, ¿se dan cuenta? Porque conozco la razón. ¿Los problemas anteriores lo pudiera haber hecho así de esa manera? Claro. ¿Sí o no? Lo puedo haber hecho porque conozco la razón, ¿sí o no? ¿Sí? Pero en este caso necesito saber dónde empiezo a ser positivo, y es un caso distinto, ¿no? Pero en el que está aquí, sí podría hacerlo. Se puede hacer utilizando este método práctico que está acá. Pero para ello tienes que entender lo que te acabo de explicar, ¿no es cierto? ¿Sí? Uy, ¿qué pasa? Ya. A ver, problema 4. Si los tres términos que se muestran corresponden a una solución aritmética ascendente, ay, me falta acá algo. Ahora voy a ir rápido, ratito, ¿eh? Problema 4. Voy a copiar acá los términos. Voy a copiarlo, ¿ya? Dice x más y 4x menos 3y 3x más 5y y así sucesivamente. Ya, me están indicando que esos tres términos corresponden a una sucesión aritmética ascendente, quiere decir que va creciendo. Determina la relación entre x e y. Bueno, tengo que ver si x igual a 2y, al triple de y, más no sé, hay una relación entre ambos. Ya, y si es que, entonces, si es que estos son términos de una sucesión aritmética, quiere decir que estoy sumando lo mismo, ¿sí o no? Por ejemplo, acá estoy sumando algo y acá estoy sumando ese mismo algo, ¿sí o no? Estos son iguales, ¿sí o no? La razón es la misma. Entonces, a ver, ¿cuánto le he sumado a x más y para llegar a 4x menos 3y? A ver, ¿quién me dice? Por ejemplo, de x para 4x le he sumado 3x. ¿Sí o no? Y de más y para que se convierta en menos 3y, ¿cuánto le he sumado o le he restado? Menos 4y. ¿No? Entonces, x más 3x, 4x.
3i menos 4i menos 3i. ¿Está bien o no? Ahora, de aquí para acá, ¿cuánto le he sumado a 4x para que se convierta en 3x? O le he restado en todo caso. Menos x. Menos X. Y al menos 3i, ¿qué le he sumado o restado para que se convierta en 5i? 8, Más 8i. Listo. Y ya les había indicado de que esto, como esta es la razón, todo esta es la razón, tiene que ser igual a esta, aunque son iguales, ¿no es cierto? Porque es una sucesión aritmética. Entonces, por eso es que el símbolo igual está al centro. ¿Sí? Por eso le he puesto igual ahí. Entonces, ahora sí, como ya sé que son iguales, lo voy a resolver. Menos x, ¿pasa al otro lado? ¿Cómo pasa? Más X. Sería X. 4x. 4x igual El a menos 4x, 8y Más 4Y. 12i. ¿Qué 12y. cancelo? Cuarta y cuarta. Y queda que x es igual a 3. Y ahí está la relación entre x y y. X tiene que ser igual a 3 veces y este sería mi respuesta. Busquen en su ficha si hay alternativa. Sí, ahí está, ¿no? La letra C. Esa es la respuesta, ¿no? La letra C. ¿Está bien? Bien, chicos, entonces ahí vamos a descansar. Nos vemos dentro de 15 minutos. Solamente apaguen su cámara nada más. ¿Sí? No se vayan a salir. Pues eso de estar entrando y saliendo cada rato. Ahí nomás apaguen sus cámaras y ya nos vemos.
Profesor, su audio está apagado. Ya, aquí la razón es 4, ¿no? De la razón. Por lo tanto, el término enésimo será igual a 4 por n menos el término anterior al primero, ¿no? El t sub 0 que está por acá, ¿no? Que si yo lo completo, tendría que ser menos 9. Por lo tanto, el término enésimo sería 4n, pero menos 9. Y es lo que me está pidiendo, ¿no? El término enésimo. Entonces, ahí está la respuesta. Problema 6. Dice, si a la suma de tres términos que tiene una sucesión aritmética decreciente es 33 y su producto es 1155, determina el último término. Ya, a ver, acá está mal hecha la pregunta, ¿ya? Porque no me indica qué término es. Vamos a suponer que son los tres primeros términos, ¿ya? A ver, como acá no me dice no me dice nada con respecto a la sucesión, no me da la sucesión así como aquí me dan menos 5, menos 1 y todo lo demás, acá no me dan nada. Entonces aquí hay que partir de algo, ¿no? Como me dicen que la suma de los tres primeros términos, que es decreciente, es 33, entonces vamos a suponer que el primer término sea A. El segundo término será A, pero más la razón. Así. El tercer término será A, pero más 2 veces la razón, ¿no? Y así sucesivamente. El cuarto término será el primero más 3 veces la razón, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, acá podemos observar que la razón es R, ¿no es cierto? Más R. Así, ya está. Me están indicando que los tres primeros términos, o sea, el término 1 más el término 2 más el término 3 es igual a 33, ¿no? Vamos a poner por acá. Dato del problema. El término 1 más el término 2 más el término 3 será igual a 33. Así dice el problema. Entonces, si yo sumo los tres términos en mi cabecita, ¿cuánto sale? Sumando los tres términos, ¿cuánto sale? Sale 3A Más 3R. más 3R igual a 33. Sacamos tercia a todos los términos, tercia, tercia y tercia, y resulta que A más R, ¿cuánto vale? 11. 11. Listo. Ya tengo una relación ahí. Todavía no puedo saber cuánto vale, ¿no es cierto? Pero por aquí hay otro dato del problema. Dice que su producto de los mismos términos se supone es 1155. O sea, voy a multiplicar el primer término por el segundo término por el tercer término. Y esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1155. Pero, ¿cuánto vale esto que está aquí al centro? A más R, ¿cuánto es? Este es 11. 11.
Entonces, si yo le saco o lo paso a dividir al otro lado, me quedaría de que A con 2A más R sería igual a, ¿cuánto es entre 11? Sería 1, 0, 105, 1005 creo, ¿no? 105. Sí, 105 es, ¿no? Ahora, este término que está acá adentro, es que está acá, también lo puedo arreglar bonito para dar, mira, lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como A más A más R. Así lo voy a escribir. ¿Por qué lo escribo así? Porque A más R, ¿cuánto vale? 11. 11. Entonces la expresión me quedaría así. A por A más 11 igual a 105. Y le doy un valor a A de tal manera que cumpla eso. ¿Qué valor le doy? Para que me salga 105. Me parece que no va a salir. ¿Mm? Ya. Ya sé dónde está mal. Dicen que es decreciente. Si es decreciente, es más R menos R. Menos R. Debe ser menos R, ¿no es cierto? Y a ver, por eso que está saliendo mal. Acá sería menos R, menos R, menos R. Y aquí sería A menos R. No, sería A menos R, A menos 2R. Sería menos, menos, y acá sería menos 3R también. Entonces, ¿cómo sería acá? Sería 3A menos 3R. Y acá saldría A menos R. Sería A menos 3R. Y acá saldría A menos R igual a 11. Nuevamente multiplicando. Acá. Vamos a borrar esto. Poner acá. Acá vamos a poner A menos R igual a 11. Ya está. Pero también dice que el producto de ellos es igual a 1155, ¿no? O sea, A por A menos R por A menos 2R es igual a 1155. Ya, pero este A menos R vale 11, ¿no es cierto? De acá vale 11. Entonces pasa a dividir al otro lado y me queda que A por A menos 2R es igual a 105. Ya, ahora sí. Acá también lo podemos arreglar, ¿no? Podemos así. eh, A menos R y menos R igual a 105. Y este A menos R vale 11. Entonces la expresión quedaría así. A por 11 menos R igual a 105. Ya, ahora sí, ¿cuánto valdría A? Oh, oh, oh. Está bien, ¿no? Ya. El 105, ¿cómo se obtiene? Este 105 podría ser este
15 por 7, por ejemplo, ¿no? 15 por 7 podría ser 21 por 5 o también es 35 por 3. Ya, hay varias maneras, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál de ellos sería? Miren, tenemos que A menos R es igual a 11. A ver, si fuera 15 por 7, tendría que ser 15 y tendría que ser 4. Mire, su diferencia es 11, ¿se dan cuenta o no? ¿Ven? Ya, podría ser 15 por 7. Si fuera 25 por 5, de acá tendría que ser 25 y R tendría que ser 6. Y la diferencia de ellos no es 11, miren, tiene que ser 11, ¿no es cierto? ¿Sí? Si fuera 35 por 3, entonces tendría 35 y acá tendría que ser 8. Y 35 y 8 no se diferencian en concepto. Yo estoy buscando que cumpla con el de arriba. Por lo tanto, la única solución es que A sea 15 y que R sea 4. Entonces, ya, este es 15. Y eso tiene que ser 7. Para que eso sea así, entonces R tiene que ser 4, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo por acá. R tiene que ser 4. Y cumple con la condición acá, ¿no? Que sería 15